El gran salón del Senado Galáctico vibraba con las voces de 1000 especies diferentes. El embajador Ketar del Imperio Selani estaba en el podio central. Su piel azul brillaba bajo las luces intensas. Sus antebrazos se movían en grandes gestos mientras hablaba a la multitud reunida. «Compañeros seres de la galaxia», dijo Ketar, y su voz se escuchó a través de la enorme cámara. «Hemos vivido bajo un viejo miedo durante demasiado tiempo. Hemos dejado que las historias primitivas controlen nuestras acciones». Entre el público, el anciano Borak se movió incómodo. El ser cristalino era viejo, muy viejo. Había vivido acontecimientos que las razas más jóvenes solo conocían por los libros de historia. Su cuerpo de cristal captó la luz y arrojó patrones de arcoíris al suelo. «Los humanos», continuó Ketar, «no son los monstruos que nuestros abuelos nos dijeron que eran. Mira a tu alrededor. ¿Dónde están estos terribles guerreros? Solo veo criaturas suaves que sonríen y estrechan manos. Veo diplomáticos que traen regalos y ofrecen ayuda. Veo comerciantes que comparten sus conocimientos libremente». Muchos en la audiencia asintieron. Las razas más jóvenes habían crecido con los humanos como vecinos. Conocían a los humanos como las personas que ayudaban a construir hospitales en sus mundos. Conocían a los humanos como aquellos que compartían su comida y medicina. Conocían a los humanos como la especie que siempre decía por favor y gracias. Pero los seres más antiguos recordaban historias diferentes. El anciano Borak se puso de pie lentamente. Su forma de cristal sonaba como una campana mientras se movía. El sonido hizo que todos se giraran para mirarlo. Cuando hablaba, su voz era como el viento a través de un cristal roto. «Joven Ketvar», dijo el antiguo ser, «hablas de cosas que no entiendes. Nunca has visto a los humanos realmente enojados». Los ojos de Ketar brillaron con fastidio. «Honorable anciano, con respeto, esas son solo viejas historias. Los humanos han estado en paz durante 800 años. Comercian, ayudan, construyen. No conquistan, no destruyen, no necesitan hacerlo». Forak respondió, «Porque recordamos lo que sucedió cuando lo hicieron». La sala quedó en silencio. Incluso los seres más jóvenes habían oído susurros de la antigua guerra, la guerra entre los humanos y el imperio de la hegemonía, pero la mayoría pensaba que era solo una historia que se hacía más grande con cada relato. Borak comenzó a caminar hacia el centro del salón. Con cada paso, su cuerpo de cristal emitía otra nota. «Estuve allí», dijo. «Vi arder el imperio de la hegemonía. Ni en años, ni en décadas, ni en 18 meses. Llegó al podio y se paró junto a Ketar. La hegemonía había gobernado la galaxia durante 50.000 años. Poseían una tecnología inimaginable. Poseían flotas capaces de destruir sistemas solares. Nunca habían perdido una guerra». Keitvar intentó interrumpir, pero Borak continuó. «Los humanos acababan de aprender a viajar entre estrellas. Eran nuevos, débiles, pequeños. La hegemonía los vio como insectos, así que decidieron pisotearlos. La forma cristalina de los ancianos comenzó a brillar con más intensidad. Los humanos intentaron hablar. Ofrecieron abandonar el espacio de la hegemonía. Ofrecieron pagar tributo. Ofrecieron convertirse en sirvientes. La hegemonía rió y atacó sus colonias. Una luminaria hecha de energía pura titiló en las últimas filas. «Lo recordamos», dijo con una voz que parecía electricidad cantada. «Lo recordamos». El silencio que siguió. Borak asintió. Durante 96 horas, ninguna nave humana se movió. Ninguna estación humana envió mensajes. Ningún mundo humano respondió a las llamadas. La galaxia, creyeron que se habían rendido. La hegemonía creyó haber ganado. El brillo de los seres de cristal se volvió casi insoportable. Entonces los humanos emergieron de la oscuridad. Sin amenazas. Sin exigencias. Simplemente comenzaron a resolver el problema del imperio de la hegemonía. Kate intentó hablar de nuevo. Pero era un anciano. No libraron una guerra. Borak lo interrumpió. Realizaron una cirugía. Extirparon la hegemonía como un médico extirpa una enfermedad. Nave por nave, mundo por mundo, líder por líder. Lo sabían todo sobre su enemigo.
Lo habían planeado todo. La sala estaba en completo silencio. Ni siquiera se oía el sonido de una respiración. Cuando terminó, Borak continuó: los humanos podrían haber gobernado la galaxia. En cambio, ayudaron a los sobrevivientes de la hegemonía a construir una democracia. Compartieron su comida con antiguos enemigos. Construyeron hospitales en mundos que acababan de conquistar. El anciano se giró para mirar directamente a Ketar. ¿Sabes lo que dijeron los humanos cuando los líderes de la hegemonía les preguntaron por qué mostraban misericordia? Kate negó con la cabeza. Dijeron: no luchamos contra ustedes porque los odiáramos. Luchamos contra ustedes porque no nos permitieron amar las cosas que protegemos. Una nueva voz habló desde el público. Era la embajadora Sarah Chen, la representante humana. Era una mujer pequeña, de cabello gris y ojos amables. Ella había estado sentada tranquilamente en la esquina trasera como siempre lo hacían los humanos. El Elder Borak cuenta bien la historia, dijo, poniéndose de pie lentamente, pero omite la parte más importante. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Ella caminó por el pasillo con pasos tranquilos y mesurados. El imperio Igemaní mató a 47.000 millones de inocentes antes de tocar un solo mundo humano. Dijo: no luchamos contra ellos porque nos atacaron. Luchamos contra ellos porque lastimaban a personas que no podían defenderse. Sarah llegó al podio y se paró junto a ambos extraterrestres. La regla de la que habla el anciano Borak no fue creada por miedo a la fuerza humana. Se hizo a partir de la comprensión de la naturaleza humana. Ella miró alrededor del salón y vio todas las diferentes especies. No somos fuertes porque podemos destruir. Somos fuertes porque elegimos no serlo. Cada día, cada hora, cada momento, elegimos ser amables en lugar de violentos. Keitbar encontró su voz de nuevo. Pero seguramente en 800 años, los humanos han cambiado. Has evolucionado más allá de esas respuestas primitivas. Sarah sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Embajador Keitbar, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Tienes hijos? Kate parecía confundido. Sí, 3 jovencitos. Si alguien lastimara a sus hijos, ¿su respuesta sería diferente a si simplemente lo insultaran? Bueno, sí, pero ahora toda la galaxia son nuestros hijos, dijo Sarah en voz baja. Cada mundo que ayudamos, cada especie con la que comerciamos, cada ser al que llamamos amigo, todos están bajo nuestra protección, lo sepan o no. La embajadora humana comenzó a caminar de regreso hacia su asiento. La regla existe no porque seamos peligrosos, sino porque amamos demasiado como para permitir que sufran daños quienes protegemos. Rompe esa regla y aprenderás la diferencia entre la bondad humana y la justicia humana. Mientras Sarah se sentaba, el Elder Borak habló por última vez. Los humanos tienen un dicho, anunció al salón. Dicen que la persona más peligrosa no es aquella que no tiene nada que perder. La persona más peligrosa es aquella que tiene todo que perder y el poder de mantenerlo a salvo. Ketar estaba sola en el podio. Ahora, a su alrededor, las especies más jóvenes comenzaron a susurrar entre sí. Por primera vez, algunos de ellos parecían inseguros, pero no todos. En diferentes secciones del gran salón, otras razas jóvenes observaban y planificaban. Escucharon las advertencias, pero no las creyeron. Vieron a los gentiles humanos y pensaron que los ancianos vivían en el pasado. El representante del sindicato Corben ingresó notas en su panel de datos. La mente de la colmena colectiva zumbaba con nuevos pensamientos. Junto con el Imperio Selani, comenzaron a formar una idea. Pondrían a prueba la vieja regla. Mostrarían a la galaxia que los humanos eran simplemente otra especie, no diferente de cualquier otra. Demostrarían que la sabiduría antigua era solo miedo y superstición. No tenían idea de lo que estaban a punto de desatar sobre ellos mismos. La sesión finalizó con las tradicionales bromas. Los seres se estrecharon las manos, los tentáculos y las garras. Hicieron planes para cenar y reunirse con empresas. Los humanos sonrieron y se despidieron de todos, tal como siempre lo hacían.
Pero el anciano Borak permaneció en su asiento mucho después de que el salón se vaciara. Se quedó mirando el podio vacío y recordó la última vez que había visto a humanos realmente enojados. Esperaba no volver a verlo nunca más. 6 meses después de la reunión del Senado, 3 flotas se reunieron en la oscuridad entre las estrellas. El Imperio Selani había traído sus mejores buques de guerra. El sindicato Corben había cargado sus armas más poderosas. El colectivo había sincronizado 1 millón de aviones de combate no tripulados en una mente colmena perfecta. El almirante Saktar del Selani se encontraba en el puente de mando de su nave. Sus antebrazos movían los controles mientras estudiaba el planeta objetivo en su pantalla principal. Nueva Armonia parecía pacífica desde el espacio. Un mundo azul y verde cubierto de nubes arremolinadas. Informe, ordenó. Un oficial subalterno respondió rápidamente. Todas las flotas están en posición, almirante. Los cruceros pesados Corben están listos para proporcionar apoyo de bombardeo. Los drones colectivos están preparados para ataques de precisión. ¿Y los humanos? No se detectaron naves humanas en este sistema, señor. La patrulla humana más cercana está a 6 años luz de distancia. Saktar asintió. Todo iba según lo previsto. Habían estudiado los patrones de protección humana durante meses. Los humanos eran predecibles. Contaban con patrullas programadas y sistemas de alerta. Creían en el juego limpio y en seguir las reglas. Hoy, las 3 especies aliadas le mostrarían a la galaxia qué sucede cuando alguien rompe todas las reglas a la vez. Abran un canal hacia el planeta, ordenó Star. La pantalla principal cambió para mostrar la superficie de Nueva Armonia. Hermosas ciudades de coral se extienden a través de los continentes brillando con una suave luz bioluminiscente. Los edificios estaban vivos, habían crecido más que construido. Pulsaban con ritmos suaves como el latido de un corazón del tamaño de un planeta. Una figura apareció en la pantalla. Era una de las especies más dóciles que habitaban en Nueva Armonia. El ser parecía un humanoide alto y delgado cubierto de suaves patrones de luz que se movían y cambiaban de color. Cuando hablaba, las palabras llegaban a través de dispositivos de traducción, pero la voz era musical y tranquila. Saludos, visitantes de las estrellas, dijo el ser. Yo soy el portavoz Melodía de las Mareas. ¿Cómo podemos darle la bienvenida a nuestro mundo? Star sonrió fríamente. Puedes prepararte para morir. Los patrones de luz del gentil parpadearon en lo que podría haber sido confusión. No entiendo tus palabras, amigo. ¿Necesitas ayuda? Contamos con instalaciones médicas y usted lo entiende perfectamente. Sar la interrumpió. Tus protectores humanos no están aquí. Tus defensas hoy no valen nada. Pagas el precio de su arrogancia. Pero no hemos hecho nada malo. El portavoz Melody de Taid dijo. Sus patrones de luz ahora mostraban una clara angustia. Somos pacíficos. No hacemos daño a nadie. No tenemos armas, no tenemos ejército. No. Exactamente. Saktar respondió. Eres el mensaje perfecto. Comienza el ataque. Las 3 flotas se movieron como una sola. Las naves Corben abrieron fuego primero. Sus enormes cañones de plasma enviaron rayos brillantes hacia la superficie del planeta. Pero estos no estaban dirigidos contra objetivos militares. No había objetivos militares en Nueva Armonia. En lugar de ello, atacaron las propias ciudades de coral. Los edificios vivientes empezaron a gritar. Los gentiles no tenían palabras para describir el sonido que hacían sus ciudades cuando morían. El coral había sido cultivado durante miles de años y moldeado con paciencia y amor hasta convertirse en estructuras que eran al mismo tiempo hogares y amigos. Cuando los rayos de plasma los impactaron, no se desmoronaron simplemente como piedras o metal. Se retorcían y gritaban en frecuencias que dolían de oír. Los drones colectivos descendieron de la órbita como insectos plateados. Su misión era precisa y horrible. Su objetivo eran los corales de crianza donde los más mansos criaban a sus crías.
Los drones usaban armas sónicas que hacían que los patrones de luz de los jóvenes se apagaran para siempre. Los barcos de S'Alani desembarcaron soldados que tenían órdenes especiales. Debían capturar vivos a los adultos gentiles. La química neuronal de su especie era valiosa para ciertas drogas ilegales. Los soldados cazaban en las ciudades moribundas con redes y armas eléctricas, cargando a sus prisioneros en bodegas de carga. La portavoz Melody de Taitz intentó coordinar las evacuaciones, pero no había ningún lugar a donde correr. Los gentiles nunca habían necesitado correr antes. Habían vivido en paz durante siglos bajo la protección humana. No sabían cómo esconderse ni luchar ni siquiera entender lo que les estaba pasando. Por favor, transmita en todas las frecuencias. Pedimos ayuda. ¿Alguien que pueda escuchar esto? Por favor. Nuestros niños se están muriendo. Nuestras ciudades se están gritando. Por favor que alguien nos ayude. Pero la patrulla humana más cercana todavía estaba a 6 años luz de distancia. Incluso si recibieran la señal, no podrían llegar a tiempo. El ataque duró 6 horas. Cuando terminó, las ciudades de Coral estaban silenciosas y oscuras. Los gentiles que aún vivían se acurrucaron entre las ruinas. Sus patrones de luz se atenuaron por el dolor y la conmoción. Su canción planetaria, que había sonado continuamente durante 3.000 años, se había detenido para siempre. El almirante Sar se encontraba en su puente y observó el humo que se elevaba desde el mundo muerto de abajo. A su alrededor, sus oficiales celebraron su victoria. Acababan de demostrar que la protección humana no valía nada. Abran un canal, ordenó, transmitan a todas las colonias humanas, a todos los mundos humanos, a todas las naves humanas. La comunicación se difundió a través del subespacio y llegó a todos los rincones del espacio humano en cuestión de minutos. El mensaje fue simple y claro. Gente de la Tierra, este es el almirante Sar del Imperio S'Alani. Hoy hemos destruido vuestra preciosa Nueva Armonia. Los gentiles están muertos o esclavizados. Sus ciudades son cenizas. Sus canciones quedan silenciadas para siempre. La grabación mostró imágenes del ataque. Ciudades de coral en llamas. Jóvenes gentiles siendo arrastrados encadenados. La oradora Melody de Taitz intenta proteger a un grupo de niños antes de que una explosión aturdidora la derribe al suelo. Esto es lo que vale vuestra protección, continuó Sar. Nada. Exigimos que os retiráis inmediatamente de los siguientes sistemas estelares. En la pantalla apareció una lista de 12 territorios en disputa. Tienes 72 horas para cumplir. Si te niegas, arderán más mundos. Morirán más inocentes. Hemos demostrado que podemos atacar en cualquier lugar y en cualquier momento. No puedes detenernos. El mensaje terminó con una última imagen. El almirante Sar de pie entre las ruinas de la ciudad de coral más grande. Sus antebrazos se levantaron en señal de victoria mientras el fuego ardía detrás de él. La transmisión fue enviada a cada gobierno humano, a cada colonia humana, a cada nave humana en la galaxia. Las flotas aliadas esperaban la respuesta. Esperaban el pánico. Esperaban negociaciones desesperadas. Esperaban que los humanos actuaran como cualquier otra especie que alguna vez hubiera estado amenazada. En cambio, obtuvieron silencio. Durante 12 horas, ningún gobierno humano respondió al mensaje. Ningún barco humano cambió su rumbo. Ningún diplomático humano hizo contacto. Fue como si toda la especie humana simplemente hubiera dejado de hablar. ¿Qué están haciendo?, preguntó el comandante Vexay del sindicato Corben durante una reunión conjunta de la flota. Probablemente discutiendo entre ellos, Saktar respondió con confianza. Los humanos son individuos, no como nuestro mando unificado. Necesitan tiempo para tomar decisiones. La voz del colectivo era diferente. Hablando a través de 1000 aviones de combate no tripulados a la vez. Quizás tengan miedo. Quizás ahora entienden su debilidad. Pero en la colonia humana de Nueva Ginebra, algo más estaba sucediendo. La doctora Elena Vázquez,
Una xenobióloga que había trabajado con los gentiles durante 20 años, estaba sentada en su oficina mirando las imágenes del ataque. Ella había estado allí cuando los primeros gentiles aprendieron a confiar en los humanos. Ella había ayudado a diseñar los protocolos de protección que supuestamente los mantendrían a salvo. Ella tomó su dispositivo de comunicación y envió un solo mensaje a una dirección que la mayoría de los humanos no sabían que existía. Condición absoluta. Especies inocentes genocidas bajo nuestra protección. Solicitamos la activación inmediata del Protocolo 7. Se estaban enviando mensajes similares desde cientos de mundos humanos. No de gobiernos ni de comandos militares, sino de seres humanos individuales que comprendieron lo que acababan de presenciar. En la Tierra, en un búnker enterrado profundamente bajo el hielo antártico, algo que había estado durmiendo durante 800 años comenzó a despertar. La luz roja comenzó a parpadear en habitaciones que habían estado oscuras durante siglos. Los sistemas informáticos que habían estado en espera de repente cobraron vida. La almirante Sarah Chen, que ahora vestía un uniforme que no se había visto desde la guerra por la hegemonía, caminaba por un pasillo que esperaba no volver a ver nunca más. Detrás de ella seguían oficiales cuyas familias habían servido en los mismos puestos durante generaciones, esperando un día que rezaban para que nunca llegara. Señora, dijo el coronel Martínez, consultando su libreta de datos, tenemos confirmación. Genocidio total de una especie protegida, amenaza transmitida a civiles humanos, uso de tácticas terroristas contra inocentes. Chen se detuvo y se giró para mirar a su personal. Confirmar autorización del Protocolo 7. Se autoriza el Protocolo 7. Se han eliminado todos los bloqueos de seguridad. La flota fantasma está lista para ser activada. Chen cerró los ojos por un momento y luego los abrió. Cuando ella hablaba, su voz llevaba el peso de siglos. Señores, han pasado 800 años desde que tuvimos que recordarle a la galaxia por qué existe la vieja regla. Iniciar operaciones de guerra total. Sin piedad, sin cuartel, no hay supervivientes entre los responsables. Sobre ellos, astilleros ocultos que habían sido disfrazados de estaciones de investigación comenzaron a revelar su verdadero propósito. A través del espacio humano, las naves mercantes se deshicieron de sus falsos cascos para revelar naves de guerra que habían estado esperando este momento. Las flotas Selani, Corben y Colectiva todavía estaban celebrando su victoria cuando llegaron los primeros informes. Se movían naves humanas, no las naves patrulleras y los barcos comerciales que conocían. Barcos diferentes, barcos más grandes, barcos que no aparecían en ningún registro humano conocido. El almirante Sar miró los informes confundido. ¿De dónde vinieron estos barcos? La voz de su oficial de inteligencia tembló mientras respondía. Señor, creemos que han estado allí todo el tiempo, escondidos, esperando. ¿Esperando qué? Para que alguien haga exactamente lo que acabamos de hacer. La primera señal de que algo andaba mal vino de las estaciones de comercio humanas. Durante 700 años, los comerciantes humanos habían mantenido horarios regulares en toda la galaxia. Cada día, barcos de carga llegaban y salían de miles de puertos. Cada hora, voces humanas llenaban los canales de comunicación con una charla amistosa. De repente se detuvieron. El capitán Dan del sindicato Corben lo notó. Primero estaba esperando en la estación comercial Gamma 7 una nave de carga humana que entregaba suministros médicos a las colonias exteriores. El barco llegó con 3 horas de retraso. Tal vez chocaron contra un campo de asteroides, sugirió su primer oficial. Pero el siguiente barco también llegó tarde. Y al día siguiente, al final del día, ninguna nave humana había llegado a ninguna parte del espacio de Corín. Las estaciones comerciales que habían estado llenas de voces humanas estaban inquietantemente silenciosas. Lo mismo ocurrió en toda la galaxia. Las colonias humanas dejaron de responder a las comunicaciones rutinarias. Los diplomáticos humanos no se presentaron a las reuniones programadas. Las naves de patrullaje humano se apagaron en el espacio profundo.
Sus transpondedores se silencian uno por uno. El almirante Sear intentó contactar directamente con la Tierra. La comunicación se realizó, pero nadie respondió. Probó las principales colonias humanas, Nueva Ginebra, Terranova y Estación Esperanza. Nada. Y todo el mundo humano quedó en silencio. ¿Qué están haciendo?, exigió a su tripulación del puente. Tal vez estén preparando condiciones de rendición, sugirió su oficial táctico. O tal vez estén evacuando sus colonias, añadió el oficial de comunicaciones. Huir antes de que podamos atacar de nuevo. Sara sintió. Eso tenía sentido. Los humanos eran comerciantes y diplomáticos, no guerreros. Ante una fuerza superior, probablemente intentaban salvar a la mayor cantidad posible de civiles antes de admitir la derrota. Pero en la Tierra, en las profundidades del complejo militar antártico, la almirante Chen no se preparaba para la rendición. Leía informes que llevaban 8 siglos esperando ser abiertos. Informe de situación, ordenó, acomodándose en la silla de mando que esperaba no volver a usar. Señora, todas las unidades de la flota fantasma se están activando según lo previsto. Estado operativo total estimado en 18 horas, informó el teniente coronel Park. Se han activado los recursos de reconocimiento profundo. La evaluación del objetivo continúa. ¿Qué pasa con los recursos civiles? Todas las naves mercantes con capacidad de conversión militar han llegado a sus áreas de preparación. Se han desechado los cascos falsos. Las configuraciones de combate están en línea. Chen asintió con gravedad. La mayoría de los alienígenas creían saber sobre las naves humanas. Vieron los transportes de carga y pasajeros que viajaban abiertamente por toda la galaxia. Lo que no sabían era que todas las naves civiles humanas habían sido construidas con compartimentos ocultos y sistemas camuflados. En 12 horas, podrían transformarse de comerciantes pacíficos en cruceros pesados. Informe de inteligencia. Chen continuó. El Imperio Selani, el Sindicato Corín y el colectivo tienen aproximadamente 3.000 naves en total. Sus fuerzas están divididas en 47 sistemas estelares. Creen que su ataque a Nueva Armonia fue un éxito rotundo. Fue un éxito rotundo, dijo Chen en voz baja. Consiguieron enseñarnos que la diplomacia ha fracasado. Un nuevo oficial entró en el centro de mando. El coronel Williams llevaba una caja sellada que colocó sobre el escritorio de Chen con reverente cuidado. Señora, los códigos de autorización finales del Consejo Mundial. El Protocolo 7 está oficialmente activo. Se han levantado todas las restricciones a la respuesta militar. Chen abrió la caja. Dentro había un simple chip de datos y una nota manuscrita. Leyó la nota, escrita inicialmente por el actual secretario general de la Tierra. Almirante Qin, hace 800 años, usted salvó la galaxia del Imperio Hegemony. Hoy, debe salvarla de nuevo. Esta vez de nosotros. Muéstrenles quiénes somos realmente, pero no dejen que olviden quiénes elegimos ser. María Santos Chen insertó el chip de datos en la consola de mando. A lo largo del sistema solar, sistemas automatizados que habían estado inactivos durante siglos se pusieron en funcionamiento. Astilleros ocultos tras asteroides comenzaron a lanzar naves que la mayoría de los humanos desconocía. Plataformas de defensa que parecían simples satélites revelaron su verdadera naturaleza como plataformas de armas orbitales. Señora, informó el coronel Martínez. La flota fantasma solicita permiso para comenzar las operaciones preliminares. Chen dudó. La flota fantasma era el mayor secreto de la humanidad y su arma más terrible. 1000 naves operadas completamente por inteligencias sin tripulaciones humanas que los frenaran o los detuvieran. Se construyeron después de la guerra de hegemonía con un solo propósito: asegurar que ningún enemigo volviera a amenazar vidas inocentes bajo protección humana. De acuerdo, comiencen solo con la recopilación de inteligencia. No habrá armas disponibles hasta que yo dé mi autorización directa. Sí, señora. La flota costera reconoce nuevas órdenes. En el espacio alrededor de Nueva Armonia,
El almirante Sar se impacientaba. Habían pasado 36 horas desde el ataque y aún no había respuesta de la humanidad. Sus aliados comenzaban a hacer preguntas. Quizás deberíamos atacar otro objetivo, sugirió el representante colectivo. Demuéstrales que vamos en serio. No, respondió Sar. Esperamos su rendición. Pronto se rendirán. Estaba equivocado. Los humanos no se estaban rindiendo. Estaban calculando. En una instalación oculta en la Luna, las computadoras más avanzadas del espacio conocido procesaban toda la información jamás recopilada sobre las 3 especies enemigas: doctrina militar, diseños de naves, preferencias tácticas, estructuras políticas, sistemas económicos, incluso perfiles psicológicos de comandantes individuales. La doctora Sarah Kim observaba los flujos de datos con creciente asombro. La cantidad de inteligencia que tenemos. Es increíble, le dijo a su asistente. Sabemos más sobre estas especies de lo que ellas saben de sí mismas. 800 años de observación minuciosa, respondió su asistente. Cada misión comercial era también una operación de recopilación de inteligencia. Cada cena diplomática era una oportunidad para estudiar su comportamiento. Cada intercambio cultural proporcionaba datos sobre sus debilidades. ¿Siempre hemos sido así de paranoicos? No paranoicos, sino preparados. Después de la guerra por la hegemonía, el Consejo decidió que la humanidad nunca más sería sorprendida desprevenida para la guerra. Así que nos preparamos para todo. El análisis continuó las 24 horas. La debilidad del Imperio Selani, su rígida estructura de mando, que podía verse alterada mediante la eliminación de oficiales clave. El defecto del sindicato Corben, su dependencia de una potencia de fuego abrumadora, los hacía vulnerables a tácticas superiores. El problema del colectivo, su mente colmena podría volverse contra sí misma con la guerra electrónica adecuada. La almirante Chen revisó los informes preliminares con su personal superior. ¿Recomendaciones?, preguntó. La victoria militar completa se puede lograr en 6 meses utilizando fuerzas convencionales, informó el coronel Martínez. Sin embargo, recomiendo que aceleremos el plazo. Cuanto más esperemos, más tiempo para preparar defensas o atacar otros mundos inocentes. ¿Un plazo para la victoria total usando todos los recursos? 36 horas, señora. Pero eso requeriría el despliegue completo de la flota fantasma y reglas de combate sin restricciones. Chen se reclinó en su silla. 36 horas para poner fin a una guerra que sus enemigos creían ya ganada. ¿Pero a qué precio? Señora, recibimos un mensaje prioritario de la flota Selani, anunció el oficial de comunicaciones. Transmítalo. La imagen del almirante Sar apareció en la pantalla principal. Parecía confiado, casi presumido. Almirante Chen, supongo. Me decepciona que haya tardado tanto en responder a nuestras razonables demandas. Almirante Sar, respondió Chen con calma. Quiero asegurarme de comprender su postura. Atacaron un mundo pacífico bajo nuestra protección. Asesinaron a civiles que nunca habían hecho daño a nadie. Esclavizaron a seres cuyo único crimen fue confiar en nosotros para mantenerlos a salvo. Y usted llama a esto razonable. Yo lo llamo efectivo. Su protección fue inútil. Hemos demostrado que los humanos son débiles. Ahora se retirará de los sistemas en disputa o más mundos arderán. Chen sonrió, pero no era una expresión agradable. Almirante, parece estar actuando bajo un malentendido fundamental sobre la naturaleza humana. Cree que no respondimos porque somos débiles. Permítame corregir ese error. ¿Con qué me amenaza? ¿Con sus naves mercantes? ¿Con sus diplomáticos? No, almirante. Con el lado de la humanidad que hemos mantenido oculto durante 800 años. Quería ver qué sucede cuando los humanos están realmente enojados. Está a punto de descubrirlo. Chen asintió a su oficial de comunicaciones. Envíe los códigos de activación a todas las unidades de la flota fantasma. Armas libres. Solo objetivos prioritarios, naves de mando y recursos militares.
La población civil debe ser protegida a toda costa. Sí, señora. Todas las unidades responden. La flota costera está completamente operativa. En la pantalla de Star, la imagen del almirante Chen se quedó completamente inmóvil. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no era la voz de una diplomática o una pacificadora. Era la voz de alguien que había librado la guerra más sangrienta de la historia galáctica y había ganado. Almirante Sar, usted tiene 72 horas para rendirse incondicionalmente. Devuelvan a todos los gentiles capturados. Sométense a los crímenes de guerra. Tribunales. Disuelvan sus flotas y prepárense para enfrentar la justicia por genocidio. Sectar rió. ¿O qué? ¿O dejamos de ser misericordiosos? La transmisión terminó. El almirante Sar miró a su tripulación del puente. Patético. Los humanos todavía creen que las palabras los salvarán. Pero su oficial táctico miraba sus sensores confundido. Señor, detecto múltiples contactos acercándose desde el hiperespacio. Firmas muy grandes. ¿Cuántas naves? No estoy seguro, señor. La computadora cambia la cuenta constantemente. Primero dijo 10, luego 50, señor. Esto no puede ser correcto. ¿Qué dice? 1000 naves, señor. Pero eso es imposible. Nadie tiene flotas tan grandes. El almirante Sar sintió la primera punzada de miedo. Confirmen todas las lecturas de los sensores. Contexto confirmado, señor. 1000 naves acercándose a máxima velocidad. Configuración desconocida. No aparecen en nuestras bases de datos de identificación. ¿Cómo es eso? ¿Es posible? La primera nave Corín murió. Tan rápido que su tripulación nunca se dio cuenta de que estaban bajo ataque. En un momento, el crucero pesado triturador de huesos patrullaba cerca del límite de su sistema. Al siguiente, eran escombros flotando en el espacio. El capitán Gran observó la explosión desde su nave de mando a 3 minutos luz de distancia. ¿Qué pasó con el triturador de huesos? La voz de su oficial de sensores tembló al responder. Desconocido, señor. No se detectaron naves enemigas, no hay señales de armas. La nave simplemente se desintegró. Las naves no se desintegran sin más. Ejecute un diagnóstico completo en nuestros sensores. Señor, el diagnóstico está completo. Todos los sistemas funcionan con normalidad. Simplemente no hay naves enemigas al alcance de nuestras armas. Pero había naves enemigas. Eran simplemente diferentes a todo lo que el ejército Corben había enfrentado jamás. Las naves de la flota fantasma se construyeron con un solo propósito: la eficiencia perfecta para destruir otras naves. Utilizaban tecnología que había sido teórica al final de la guerra de Hegemaní, convertida en realidad tras 8 siglos de investigación y preparación. El capitán Graan aún intentaba comprender que había matado a su escolta cuando su propia nave se desintegró por el impacto. Pero, de nuevo, no había nada en su sensores. Informe de daños. Señor, algo impactó nuestro conjunto de armas delantero. Todo el sistema de cañones de plasma está desconectado, pero sigo sin detectar naves atacantes. Eso es imposible. No era imposible. Simplemente estaba más allá de mi comprensión. Las naves de la flota fantasma usaban tecnología furtiva que curvaba la luz y las ondas de los sensores alrededor de sus cascos. Podían disparar armas mediante túneles cuánticos, alcanzando objetivos sin las firmas de armas que los sensores normales podían detectar. Para las tripulaciones Corben, parecía que sus naves estaban siendo destruidas por fantasmas invisibles, que era exactamente el efecto que los diseñadores humanos habían pretendido. El ataque al sindicato Corben no fue una batalla. Fue una demostración. Una a una, sus poderosas naves de guerra simplemente dejaron de existir. Sus armas no podían apuntar a enemigos que no podían ver. Sus escudos no podían detener ataques que provenían de direcciones que deberían haber sido imposibles.
El comandante Cole de la primera Pleeta, Corben, logró enviar una última transmisión antes de que su nave insignia fuera cortada por la mitad por fuego de armas desde el espacio vacío. Para cualquier nave Corben que reciba este mensaje. Los humanos no son lo que pensábamos. No son comerciantes ni diplomáticos. Son la muerte misma cobra forma. Retírense. Avisen a nuestro mundo natal. Díganles. El mensaje se interrumpió cuando el orgullo de Teel, la nave más grande de la Armada Corben, se desintegró en un breve destello de luz. El ataque al colectivo fue diferente, pero igualmente devastador. Los humanos habían pasado siglos estudiando la mente colmena, aprendiendo cómo funcionaba, comprendiendo sus fortalezas y debilidades. Descubrieron que el mayor activo del colectivo era también su mayor vulnerabilidad. La doctora Sarah Kim observó desde las instalaciones lunares cómo los especialistas humanos en ciberguerra lanzaban su ataque. ¿Están seguros de que esto funcionará?, preguntó. Llevamos 200 años probando variantes de este virus, respondió el especialista principal. Cada vez que comerciábamos con el colectivo, reuníamos más datos sobre sus protocolos de red. Conocemos sus sistemas mejor que ellos. El virus no se parecía a ninguna arma utilizada en guerras anteriores. En lugar de destruir las naves colectivas, las enfrentó entre sí. La mente colmena dependía de una comunicación perfecta entre todas sus unidades. El virus introdujo pequeños errores en esa comunicación. Un caza no tripulado recibió órdenes de atacar naves enemigas, pero el virus cambió la identificación del objetivo en un dígito. En lugar de atacar naves humanas, comenzó a disparar contra naves colectivas cercanas. Esas naves, creyendo que estaban siendo atacadas por rebeldes, respondieron en defensa propia en cuestión de minutos. Las flotas colectivas, perfectamente coordinadas, se habían convertido en campos de batalla caóticos donde cada nave luchaba contra todas las demás. La mente colmena intentó recuperar el control, pero el virus se adaptó más rápido de lo que el colectivo pudo responder. Lo peor fue que cada nave creía seguir las órdenes correctas. El virus no las hizo rebelarse contra la mente colmena. Les hizo creer que todas las demás naves se habían rebelado y que eran las únicas unidades leales que quedaban. En menos de 6 horas, toda la fuerza militar del colectivo se había autodestruido sin que las naves humanas dispararan un solo tiro. Pero fue la campaña contra el Imperio Selani demostró a la galaxia en que se habían convertido los humanos. Los Selani siempre se habían enorgullecido de ser las mentes estratégicas más brillantes del espacio conocido. Creían que la guerra era un arte, y ellos eran los maestros. El almirante Sear pronto aprendió la diferencia entre arte y ciencia. Cada movimiento que hacía, los humanos ya lo habían planeado. Cada estrategia que intentaba, ya la habían contraatacado. Cada posición de repliegue que intentaba alcanzar, ya la habían ocupado. No era que los humanos fueran mejores estrategas. Era que habían pasado 8 siglos estudiándolo personalmente. ¿Cómo saben nuestros planes antes de que los hagamos?, preguntó el subalmirante Quexar durante una reunión de emergencia de la flota. No pueden saberlo, insistió Saktar. Debía ser coincidencia, pero no lo era. En su centro de mando en la Tierra, la almirante Chen leía informes de oficiales de inteligencia que habían estado observando a los militares Selani durante décadas. Sabían cómo se entrenaban los oficiales Selani. Sabían qué estrategias elegirían en diferentes situaciones. Tenían perfiles psicológicos de cada comandante Selani de alto rango que se remontaban a 3 generaciones. El almirante Sear intentará consolidar sus fuerzas restantes en la nebulosa Corban, predijo el Dr. James Reed, el xenopsicólogo superior. Encaja con su patrón. Siempre intenta usar formaciones naturales para limitar los vectores de aproximación del enemigo. ¿Lo logrará? No, señora. Llevamos 6 meses minando la nebulosa Corba. Si lleva sus naves allí, podremos destruirlas sin arriesgar ninguna de las nuestras. Chen asintió. ¿Y su plan B? Intentará atacar a nuestra población civil para obligarnos a negociar.
Pero ya hemos evacuado todos los mundos humanos dentro de su radio de acción. Encontrará colonias vacías y sistemas de defensa automatizados. Y su última opción, retirarse al mundo natal de los Selani e intentar negociar desde una posición de fuerza. Todavía cree que esta es una guerra convencional que puede terminar con un tratado de paz. El almirante Chen se levantó y se dirigió a la pantalla principal, que mostraba la situación táctica en 3 sectores. Los puntos rojos marcaban las fuerzas enemigas restantes. Los puntos azules mostraban naves humanas. El patrón era claro. Los enemigos estaban siendo atacados. Exactamente donde la humanidad quería que fueran. Dr. Reed, el almirante Sar, está a punto de aprender que esto no es una guerra. Las guerras tienen reglas. Las guerras tienen límites. Las guerras terminan con la negociación entre las partes supervivientes. ¿Qué es esto entonces, señora? Esto es control de plagas. Estamos eliminando una amenaza para la vida inocente. Cuando los exterminadores se ocupan de insectos peligrosos, no negocian con ellos. Los eliminan por completo. La fase final comenzó cuando el almirante Sear se dio cuenta de que la retirada era imposible. Todas las rutas de escape habían sido cortadas. Todos los aliados habían sido destruidos o se habían rendido. La poderosa flota Selani, orgullo de su imperio, estaba atrapada en el sistema Antari sin ningún lugar a donde escapar. Envíen un mensaje al almirante Chen, ordenó. Estamos preparados para negociar los términos. La respuesta llegó en minutos. Almirante Sectar, el tiempo de discusión terminó cuando usted asesinó a los gentiles. Se rendirá incondicionalmente o morirá. Tiene una hora para decidir. Sectar miró alrededor de su puente a los oficiales que una vez parecían tan confiados. Ahora sus rostros solo mostraban miedo y desesperación. En 3 días, su imparable alianza se había reducido a un puñado de naves ocultas en un campo de asteroides. Señor, informó su oficial táctico. Los sensores de largo alcance detectan la aproximación de varias flotas humanas. Tiempo estimado de llegada: 57 minutos. ¿Cuántas naves? Aproximadamente 2000, señor. Sakar sintió que algo se rompía en su interior. 2000 naves. Los humanos se habían estado conteniendo. Todo lo que habían enfrentado hasta ahora era solo el principio. La verdadera flota humana era lo suficientemente grande como para conquistar la mitad de la galaxia. Abran un canal a todas las naves. Ordenó. Sí, señor. Aquí el almirante Sectar a todas las naves Selani. Nos rendimos incondicionalmente. Todas las armas desconectadas. Todos los escudos bajados. Nos sometemos a la misericordia humana. Se envió la transmisión y esperaron. El campo de asteroides quedó en silencio, salvo por el zumbido distante de motores dañados y sistemas de soporte vital fallidos. La respuesta del almirante Chen se transmitió en todas las frecuencias para que todos los supervivientes de las 3 especies pudieran oírla. Rendición aceptada. Naves médicas están llegando para atenderlos. Heridos. Prepárense para ser puestos bajo custodia ante tribunales de crímenes de guerra. Cualquier nave que intente resistirse o escapar será destruida sin previo aviso. Tribunales de crímenes de guerra, susurró el subalmirante Sestar. ¿Qué son esos? Sectar cerró los ojos. Justicia humana, viejo amigo. Estamos a punto de aprender qué sucede cuando se rompe la regla más antigua de la galaxia. A su alrededor, las primeras naves humanas comenzaron a desacoplarse. Eran enormes, repletas de armas capaces de destruir planetas. Pero no llegaron como conquistadores, sino como policías que llegaban para arrestar criminales. La guerra había terminado. Ahora llegaba el momento de rendir cuentas. En su centro de mando, la almirante Chen observaba los procedimientos de rendición con insatisfacción, solo con un deber sombrío. Coronel Martínez, ¿cuáles son nuestras cifras de bajas, señora? Total de bajas humanas: 0 muertos, 12 heridos. Bajas enemigas:
Aproximadamente 1 millón de militares muertos, 3 millones hechos prisioneros. Chen asintió. ¿Y bajas civiles? 0, señora. Toda la población civil de los sistemas afectados está a salvo. Entonces hemos tenido éxito. Comience la fase 2, reconstrucción y justicia. 3 meses después de la rendición, el almirante Sar se encontraba encadenado en la superficie de Nueva Armonia. A su alrededor, las ruinas de las ciudades coral se extendían hasta el horizonte. La otrora hermosa arquitectura viviente era ahora piedra ennegrecida, silenciosa y muerta. A su lado se encontraban los líderes supervivientes del sindicato Corben y el colectivo. La almirante Chen caminaba lentamente entre los escombros. Sus pasos resonaban en el silencio sobrenatural. ¿Oyes eso?, preguntó. Sar escuchó. No oigo nada, exactamente. Durante 3000 años, este planeta cantó. Las ciudades coral crearon música que se podía escuchar desde la órbita. Los gentiles unieron sus voces para crear armonías que algunos describieron como el sonido más hermoso de la galaxia. Chen se detuvo y se giró para mirar a los prisioneros. Los silenciaron para siempre. Estábamos en guerra, protestó el subalmirante Kestar de las fuerzas Corben. En la guerra hay bajas. La expresión de Chen no cambió. Esto no era una guerra. La guerra es entre combatientes. Esto fue un genocidio. Asesinaron a seres que nunca habían hecho daño a nadie, que no tenían armas, que solo pedían vivir en paz. Una nueva voz habló detrás de ellos. Pero volverán a cantar. Todos se giraron para ver al portavoz Melodía de las Mareas acercándose. La gentil era más delgada que antes. Sus patrones de luz se atenuaron por el dolor, pero ella estaba viva. Detrás de ella vinieron otros sobrevivientes, quizás 2.000 del millón que habían vivido en Nueva Armonia antes del ataque. Sektar la miró en estado de shock. ¿Sobreviviste? Algunos de nosotros lo hicimos, respondió Melody of Tides. Los humanos nos encontraron en las cuevas profundas donde escondimos nuestras cosas más preciadas. Nos trajeron atención médica y comida. Y su voz se quebró levemente. Nos trajeron esperanza. ¿Esperanza de qué?, preguntó el representante colectivo. Vuestro mundo está muerto. Vuestras ciudades son ruinas. Vuestra gente se ha ido. Melody of Tides señaló hacia el horizonte donde estaban trabajando naves terraformadoras humanas. Unas máquinas gigantes retiraban cuidadosamente los escombros mientras otras plantaban nuevas semillas de coral en el suelo preparado. Los humanos dicen que nos ayudarán a reconstruir, explicó. No solo las ciudades, sino el propio coral vivo. Llevan siglos estudiando nuestra arquitectura. Saben hacer crecer lo perdido. El almirante Chen asintió. Tomará 200 años, quizá 300. Pero sus descendientes vivirán en ciudades que cantarán nuevamente. ¿Por qué?, Sektor preguntó de repente. ¿Por qué ayudarlos a reconstruir? Podríais haber colonizado este mundo para vosotros mismos. Podrías haberlo tomado como pago por tus pérdidas. ¿Qué pérdidas? Chen respondió. Ningún ser humano murió en este conflicto. Nuestros barcos no sufrieron daños. Nuestros mundos no fueron tocados. No perdimos nada excepto nuestra fe en la civilización galáctica. Ella comenzó a caminar de nuevo, guiando al grupo hacia una estructura temporal que había sido construida para los procedimientos del tribunal. Parece pensar que se trataba de conquista, de territorio o de recursos. No lo fue. Se trataba de justicia. Dentro del edificio se habían reunido representantes de decenas de especies para presenciar el proceso. El anciano Borak estaba allí, su forma de cristal más tenue de lo habitual. La embajadora Sara Chen, la diplomática humana, se sentó tranquilamente en la última fila. Incluso algunos supervivientes acudieron para ver cómo era la justicia humana. Ahora comenzará el tribunal, anunció el juez Harrison, un experto legal humano que había sido elegido para supervisar los procedimientos. Los cargos son genocidio, crímenes contra seres sensibles y violación de los acuerdos de paz galácticos.
Durante 3 días, el tribunal escuchó testimonios. Los sobrevivientes describieron el ataque. Los expertos militares analizaron las tácticas utilizadas. Los psicólogos explicaron el trauma duradero causado a una especie entera. Al almirante Sektar se le permitió presentar una defensa. Se presentó ante la asamblea y trató de explicar sus acciones. Creíamos que los humanos éramos débiles, dijo. Creíamos que la fuerza era la única verdad en la galaxia. Nos equivocamos sobre la fuerza humana, pero no nos equivocamos sobre la naturaleza del universo. El poder determina la supervivencia. Los fuertes gobiernan a los débiles. Esta es la ley natural. El juez Harrison escuchó con paciencia y luego respondió: Almirante, tiene razón en que el poder determina la supervivencia. Pero malinterpretó qué tipo de poder importa. Creyó que el poder significaba la capacidad de destruir. Los humanos saben que el verdadero poder es la capacidad de proteger, construir, ayudar a otros a crecer y prosperar. Bonitas palabras, respondió Sar con amargura. Pero al final, ganaron porque tenían armas más grandes y mejores naves. Ganaron con una fuerza superior, tal como pretendíamos. No, dijo la almirante Chen, levantándose del público. Ganamos porque pasamos 800 años preparándonos para este día. Ganamos porque nunca olvidamos lo que sucede cuando los seres buenos no protegen a los inocentes del mal. Ganamos porque elegimos convertirnos en los guardianes que la galaxia necesitaba. Caminó hacia el frente del tribunal. Cada nave humana, cada arma humana, cada soldado humano existe con un propósito: asegurar que lo que sucedió aquí no vuelva a ocurrir. No construimos nuestro ejército para conquistar. Lo construimos para que sirviera como el sistema inmunológico de la galaxia contra quienes dañaran a los inocentes. El anciano Borak habló desde su lugar en el público. Pero, ¿qué sucede ahora? Han demostrado su poder. Han derrotado a sus enemigos. ¿Nos gobernarán? ¿Se convertirán en el nuevo imperio? El almirante Chen sonrió con tristeza. Anciano, tuvimos el poder de gobernar la galaxia hace 800 años. Si quisiéramos un imperio, ya lo tendríamos. Queremos lo que siempre hemos deseado. Galaxia donde seres como los gentiles puedan vivir en paz. Donde el arte, la belleza y la música puedan florecer. Donde los niños de todas las especies puedan crecer sin miedo. El tribunal emitió su veredicto rápidamente. El almirante Sektar y sus oficiales superiores fueron condenados a cadena perpetua. Los líderes Corben y colectivos recibieron sentencias similares, pero el sistema de justicia humano no se basaba en la venganza. Su especie no será castigada por los crímenes de sus líderes. El juez Harrison anunció a los representantes de las 3 razas a quienes se les había permitido asistir. Sus gobiernos serán reformados con asistencia humana. Sus ejércitos serán reducidos y reentrenados solo para la defensa. Sus economías serán reconstruidas para servir a su pueblo en lugar de financiar la agresión. ¿Y nuestras colonias?, preguntó un joven diplomático Celani. Nuestros territorios siguen siendo suyos, respondió el almirante Chen. Los humanos no quieren sus mundos. Queremos su cooperación para construir una galaxia mejor. La ceremonia concluyó con un momento inesperado. La portavoz Melodía de las Mareas se acercó al almirante Sar mientras se lo llevaban encadenado. Te perdono, dijo simplemente. Sar se detuvo y la miró fijamente. ¿Cómo? Destruí todo lo que amabas. Maté a tus hijos. Silencié la canción de tu mundo porque el odio silenciaría la nuestra para siempre, respondió Melodía de las Mareas. El perdón permite que nazca nueva música. Los humanos me enseñaron esto. Mientras se llevaban a los prisioneros, el anciano Borak se acercó al almirante Chen. Una pregunta, si me permite. Por supuesto, anciano. Su especie nos asusta. No por sus armas ni sus naves, sino por su intensidad. Amas demasiado profundamente. Proteges con demasiada fiereza. Reaccionas con demasiada vehemencia ante la injusticia. ¿Cómo vivimos con vecinos tan peligrosos?
El almirante Chen consideró la pregunta detenidamente. Los humanos ancianos son peligrosos. Lo admitimos libremente. Somos peligrosos para cualquiera que amenace la inocencia. Somos peligrosos para cualquiera que dañe a los débiles. Somos peligrosos para cualquiera que crea que la fuerza da la razón. Hizo una pausa y miró a los representantes reunidos. Pero también somos los amigos más leales que jamás tendrán. Trátenos con respeto. Protejan a quienes están bajo su cuidado. Vivan en paz con sus vecinos y nunca tendrán nada que temer de la humanidad. Pero dañar a quienes hemos jurado proteger. Señaló las ciudades coral en ruinas. Y aprenderás por qué existe la regla más antigua de la galaxia. Un año después, nuevas semillas de coral comenzaron a brotar en la tierra preparada de Nueva Armonía. Crecieron lentamente, pero crecieron. Ingenieros humanos trabajaron junto a los gentiles para diseñar ciudades que serían aún más hermosas que las que habían sido destruidas. La portavoz melodía de las mareas se encontraba en lo que algún día sería el centro de Ciudad Nueva Armonía, escuchando las primeras notas débiles de la nueva canción del coral en crecimiento. A su lado, una niña humana jugaba con los gentiles jóvenes. Su risa se mezclaba con los tonos musicales. Nunca volverán a cometer el mismo error, le dijo al almirante Chen, quien había venido a visitar la reconstrucción. No, asintió Chen. Pero otros podrían hacerlo. Por eso debemos estar siempre preparados. Por eso existe la regla. Por eso los humanos nunca podemos permitirnos la debilidad ni la complacencia. Sobre ellos, apenas visibles en órbita, las naves de la flota fantasma mantenían su vigilancia silenciosa. Permanecerían allí mientras Nueva Armonía necesitara protección. Y si alguien volviera a amenazar a los inocentes, la galaxia recordaría por qué se escribió la regla más antigua. En el Senado Galáctico de Nexus Prime, los trabajadores terminaron de grabar nuevas palabras en las paredes de la cámara. La inscripción era simple pero inconfundible. Aquí reside la sabiduría de siglos. Ama con fiereza. Protege a los inocentes y recuerda que las almas más bondadosas a menudo portan las armas más pesadas. Nunca confundas la misericordia humana con la debilidad humana. Nunca confundas su paciencia con sus límites. Y sobre todo, nunca dañes lo que han elegido amar. Debajo de estas palabras, en texto más pequeño, se añadía una advertencia final. Son jardineros de la galaxia, cuidando la vida donde quiera que crezca. Pero los jardineros saben que a veces, para salvar el jardín, hay que quitar las malas hierbas. Recuerda Nueva Armonía. Recuerda el precio de cruzar la línea. Recuerda que los humanos perdonan mucho, no olvidan nada y siempre cumplen sus promesas. La galaxia recordó, y por 1000 años después, hubo paz.